Ok, listo. Listo, Germán. Entonces comencemos. Cuéntanos de qué se trataba el estudio, ¿no es cierto? Y luego... ¿Cómo calificaron ustedes los niveles de evidencia? Ok, comencemos, Germán. Este primer ejercicio se trataba de un tratamiento con corticosteroides que se iba a tratar en pacientes que se les había diagnosticado con micoplasma neumonía. Aquí, como un recuento, como un background, nos habían dado que se habían evaluado ya estos niveles de los corticosteroides. Sin embargo, no estaba claro cuál iba a ser el tratamiento que se iba a recomendar para los pacientes. Y de esta manera, el estudio se basó en el método. La metodología fue un estudio prospectivo en el cual iban a evaluar cuáles eran el uso de estos corticosteroides. La población que se utilizó fueron 53 pacientes seleccionados de manera aleatorizada con el tratamiento de estos corticosteroides 24 horas después de la admisión. Y además, en cambio, fueron los otros, después de las 72 horas después de la admisión de este primer grupo, los 53 pacientes, en el caso de los controles que dicen ahí. Como los resultados que habían arrojado, más para las conclusiones que dan en este primer caso, era que los tratamientos con los corticosteroides iban a estar asociados con una mejoría en estos pacientes que van a tener casos severos de micoplasma neumonía. Entonces, la primera pregunta que nos indicaba es que analicemos cuál es el nivel de evidencia. Ya, ok. Ustedes calificaron como con el nivel de evidencia 2A. ¿Por qué calificaron con el nivel de evidencia 2A? Primero partamos de qué tipo de diseño es, ¿no? ¿Qué diseño ustedes definieron? Claro, nosotros clasificamos como un nivel de 2A porque se trataría de una revisión sistemática con estudios de corte. Y como sí se encuentran en las conclusiones eh, dándonos un resultado favorable al estudio con los corticoides, diríamos que sí se trata de un estudio de corte, pero con homogeneidad, que es completo. Ya, ok, vamos a quedar ahí un ratito. Bueno, y el grado de recomendación del 2A corresponde, digamos, el Literal grado de B. recomendación corresponde al B, ¿no es cierto? Ok, veamos de los otros grupos. ¿Alguien tiene diferente? Ya vamos a hacer el análisis de esta. ¿Alguien identificó con un estudio diferente? Aquí le han clasificado como una revisión sistemática con ensayos como que utiliza estudios, ensayos clínicos, ¿no es cierto? Por eso está el 2A y alguien clasificó este estudio o le puso otro nivel de evidencia. Vamos a ir ahora como haciendo el análisis de cada uno de los ejercicios y recordando algunos de los elementos teóricos de los diseños. Recordemos que diseños vimos del semestre anterior, la unidad anterior fueron los estudios, los ensayos clínicos controlados, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ir revisando un poco los diseños ahora, ¿no? Para reforzar, porque todavía creo que tenemos algunas dudas en la parte de diseños. Pero me gustaría saber si es que alguno de los otros grupos presentaron otra cosa. Camila. Camila. Sí, profe, yo le comparto. Ya, ok. Ya, sí se ve. Sí, ok. ¿Ustedes con qué nivel de evidencia y grado de recomendación pusieron en este? Nosotros le habíamos puesto el nivel de evidencia 1B y el nivel de recomendación le pusimos A y, o sea, le pusimos 1B porque se puede evidenciar un número igual de individuos en el grupo control y también en el grupo de estudio
Y también los intervalos de confianza son pequeños, igual en el 1B, o sea, nos indicaba que cuando los intervalos de confianza son pequeños, o sea, como que les podíamos ubicar ahí. Entonces, ¿Y qué tipo de diseño es? ¿Qué tipo de diseño es el que ustedes plantearon para que califiquen como 1B? Creo, o sea, lo habíamos planteado como ensayo. Ya, como un ensayo clínico controlado. Ujú. Muy bien. Gracias, Camila. Yep. Ok, vamos a revisar un poco de por cuál mismo es, ¿no es cierto? Recordemos que este ejercicio, curiosamente, lo trabajamos la unidad anterior, que eran los ensayos clínicos controlados. Entonces, a mí me pareció que era como que iba a ser súper fácil el identificar qué tipo de diseño y, por lo tanto, qué tipo de nivel de evidencia aportaba el estudio. Sin embargo, han tenido un montón de problemas con esto. Primero, básicamente algunos le confundieron con un estudio de casos controles, solamente porque en el texto, ¿no es cierto?, se refería a que eran las personas que los grupos que fueron de forma aleatorizada, ¿no es cierto?, para formar parte del grupo estudio, ¿no es cierto?, que eran aquellos que tomaban los corticoides después de 24 horas del ingreso, ¿no es cierto? Entonces ahí decía, creo que casos, me parece que entre paréntesis, ¿no es cierto? Y luego en el grupo que decía que habían consumido, les habían dado los corticoides después de las 72 horas, decía que eran los controles. Y solo por el hecho de decir casos controles, ustedes se olvidaron del resto de elementos, ¿no es cierto?, del que decía en el texto, que es un estudio prospectivo, que se hizo de forma aleatoria la asignación de los grupos, en qué consistía cada uno de los grupos. Se olvidaron del resto de contenidos en sí, de hacer el análisis en el diseño, ¿no es cierto? Efectivamente, este es un estudio de caso, de un ensayo clínico controlado, ¿no es cierto?, aleatorizado, y por lo tanto, efectivamente, recordemos que parte de la calificación que nos permite dar Oxford es justamente un ensayo clínico aleatorizado o como quieran, randomizado, es exactamente los mismos, individual con intervalos de confianza estrechos. ¿No es cierto? Además, teníamos justamente los intervalos de confianza para los diferentes desenlaces que fueron fiebre, ¿no es cierto?, duración de días de estancia y finalmente el tema de la resolución pulmonar con radiografía. Sí, esos eran. Entonces, claramente es en realidad un ensayo clínico controlado. Recuerden que nunca podía ser un casos controles, aunque diga ahí entre paréntesis casos y diga controles. Sin embargo, recordemos que primero el estudio de casos y controles es un estudio observacional, donde efectivamente el investigador no tiene ninguna intervención, ¿cierto? No va a realizar ninguna intervención. Aquí el investigador en un observacional, como lo dice, solo observa y registra, ¿no es cierto? Eso primero. Luego, recordar que en un estudio de casos y controles, por defecto, digamos, va a ser un retrospectivo en el sentido que están mirando hacia atrás, ¿no es cierto?, a qué factores de riesgo las personas estuvieron expuestas, tanto los casos como los controles. Entonces, desde ahí ya tenían que eliminar totalmente el que sea un estudio de casos y controles. Y luego, Germán, en el caso de tu grupo que definieron como revisión sistemática, recordemos que la revisión sistemática les había mencionado, ya vamos a profundizar eso el día de hoy o la próxima semana, veamos cómo vamos con el tiempo, ¿no es cierto? Pero les había mencionado que es un diseño de estudio, digamos, que se basa en la revisión de varios estudios originales, ¿no es cierto? La base es del poder identificar diferentes estudios o hacer primero una búsqueda ordenada, sistemática
¿no es cierto?, sobre un tema determinado e identificar los diferentes estudios que se hayan realizado. Una revisión sistemática efectivamente puede ser sobre ensayos clínicos, ¿no es cierto?, donde las bases que se toman para el análisis van a ser ensayos clínicos, pero también podrían ser estudios de corte o podrían ser también, hay revisiones sistemáticas que hacen a partir de estudios de casos y controles, especialmente cuando queremos o cuando se quiere indagar acerca de factores de riesgo o factores pronósticos, ¿sí? Pero necesitaríamos entonces un gran volumen, que se haya hecho una búsqueda exhaustiva de toda la información publicada y de ahí que se hayan seleccionado varios, ¿no es cierto?, ensayos clínicos. En este caso es un ensayo clínico individual, por eso entonces dentro de la clasificación de Oxford tendríamos como alternativa el 1B, ¿no es cierto? Un nivel de evidencia 1B, que es ensayos clínicos controlados a nivel individual y con intervalos de confianza estrechos. Finalmente, el grado de recomendación es A. ¿Sí? Ustedes le calificaron como Germán, como 2A, que era una revisión sistemática con estudios de corte, ¿sí? O sea, nada que ver. Estábamos hablando de ensayos clínicos y que no había ninguna revisión sistemática. Ok, sí está claro, Germán. ¿Sí? ¿Por qué no es un estudio, por qué no es una revisión sistemática? ¿Sí? Porque les digo, para nosotros hablar de una revisión sistemática es que se han cogido varios estudios, ¿no es cierto?, de cualquier sean ensayos clínicos, casos, controles o corte, se han revisado las publicaciones y a partir de eso se ha sacado una medida que se conoce como medida ponderada y que se realiza a partir de lo que es el metaanálisis, ¿no es cierto? Podemos tener revisiones sistemáticas con o sin metaanálisis, sin embargo, el nivel de evidencia que acá da como el máximo, el tope, el mejor de todos los diseños de estudio dice que es una revisión sistemática con metaanálisis y el metaanálisis consiste justamente en tomar una medida ponderada, es de sacar un valor estimado a partir de los resultados individuales de cada uno de los estudios. Eso se conoce como medida ponderada, que es básicamente el metaanálisis que se realiza. Como digo, vamos a detenernos a profundidad con las revisiones sistemáticas ahora, que es nuestra siguiente unidad. ¿Sí? Las revisiones sistemáticas, vamos a centrarnos a revisar algunos de los elementos metodológicos, teóricos y por supuesto también de análisis de los datos. No lo vamos a sacar a mano, no quiero que ustedes tampoco sepan sacar estas medidas ponderadas, pero sí saber al menos interpretarlas, que ustedes puedan identificar cuáles son las medidas. Ok, listo. Gracias a los dos grupos. Veamos el siguiente ejercicio. ¿Otro voluntario o no voluntario? Veamos. Katy. Ya, profe, sí están viendo. Sí, ok. Sí estamos viendo. Solamente amplíen un poquito porque yo estoy un poquito cieguita, ya no veo tampoco. Ya, listo. Vamos a revisar entonces qué decía el estudio y luego el nivel de evidencia y el grado de recomendación que pusieron. Ya. Les leo el caso, era de un caso en Cuba que se determinaba para incidencia de tuberculosis con los factores del medio ambiente y socioeconómico en 29 barrios del municipio de Marián. Nosotros pusimos que es nivel de evidencia 2C y el nivel de recomendación B porque trataba de un estudio ecológico y sus niveles trataban de relacionarlos con el medio ambiente y el socioeconómico. Además que los estudios ecológicos permiten identificar la presencia de desigualdades de salud y puede ser la vía fundamental para descubrir existencias de salud en algunos países. Asimismo, permite desarrollar políticas de salud. Ya, ok, está bien, efectivamente era un estudio ecológico, ¿no es cierto?
pero me gustaría que recordemos algunos elementos de los estudios ecológicos. ¿Cuál es la base principal de un estudio ecológico? ¿Cuál es la característica, mejor? ¿Cuál es la característica principal de un estudio ecológico que jamás en la vida debemos olvidarnos? La relación del factor del medio ambiente con el estudio. No, porque podemos tener diferentes, recordemos que podemos tener diferentes factores de riesgo, ¿no es cierto? Es decir, nuestra variable independiente puede ser diferente, no solamente medios ambientales ni socioeconómicos, podemos tener consumo de diferentes alimentos, etcétera. Entonces, no es ese. ¿Cuál es la principal característica de un estudio ecológico? Se va a basar en una población total, que no van a excluir a personas, sino en toda la población. Ok, por ahí más o menos la respuesta. ¿Alguien más que me diga la característica principal de que le reconocemos? Así, apenas nosotros revisamos y leemos, podemos reconocer rápidamente que se trata de un estudio ecológico. ¿Cuál es la característica así como principal? La relación con el individuo y el factor de exposición. No precisamente. A ver, ¿quién más? Jorge, ¿te acuerdas cuál era la principal característica que teníamos en un estudio ecológico? Que es parte de lo que puedes subirle un poquito, por favor, de nuevo para ver el enunciado. Caterine. Ya, ok. Listo ahí. A ver, ¿cuál es la principal característica del estudio ecológico? Lo que, lo que ya dijo Jennifer, que la información de la exposición de interés se va a obtener a nivel grupal de toda una población, así que se pierden las características individuales. Ya, exactamente, no es cierto. La principal característica, recuerden, toda la vida es así que ustedes identifican claramente nuestra unidad del análisis. Y la unidad de análisis, por supuesto, es a partir de un grupo, ¿no es cierto? Un grupo poblacional que puede ser un barrio, puede ser una región, puede ser un país, puede ser una parroquia. Entonces, la principal característica de los estudios ecológicos que son estudios que se hacen a nivel de un grupo, ¿no es cierto? Un grupo cultural o un grupo de población. Básicamente, la unidad de análisis, por lo tanto, va a ser una área geográfica. Eso es la principal característica de los estudios ecológicos, no es a nivel de individuos, sino, como les digo, es más bien a nivel de grupo poblacional o de área geográfica. En este caso, claramente se identificaba que el estudio se realizó en 29 barrios, ¿no es cierto?, del municipio de Mariano. Eso era lo principal. ¿Sí? Y luego recordar otros elementos que son importantes de los estudios ecológicos, que nuestra medida nuestra unidad de análisis, como ya lo había mencionado, es un área geográfica, y nuestra variable dependiente, ¿no es cierto?, que va a ser el efecto o el resultado, va a ser entonces la tasa, recordemos, tasas de incidencia o tasas de mortalidad, ¿cierto? E igualmente, a nivel de un indicador global, ¿sí?, va a ser, en cambio, nuestra variable independiente o el factor de riesgo. Creo que eso es lo principal, ¿sí? Y luego teníamos, efectivamente, está bien clasificado, ¿no es cierto?, de acuerdo a la escala. Tenemos que el nivel de evidencia es 2C. En este grupo corresponden los estudios ecológicos y los estudios de resultados en salud, lo que decía ahí. Y el grado de recomendación va a ser el B. Ok, ¿alguna pregunta, duda al respecto que hayan tenido, que alguno de los grupos hayan sacado? ¿Puede volver a repetir qué nivel era? Cuando nosotros nos referimos a los estudios ecológicos, ¿no es cierto?, siempre va a ser el 2C. Nivel de evidencia 2C y el grado de recomendación va a ser B.
Ya, Doc, muchas gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra duda que tengan en relación a este ejercicio? ¿No? Ok, listo. Vamos entonces con el último. ¿Alguien, yo siempre digo, algún voluntario? ¿Algún voluntario, voluntaria? No. Vamos entonces, Santiago. Tu grupo, por favor, que trabajó. Ya, me le comparto. Ya le comparto, dame un ratito. Ya, entonces, para... Cuéntenos un poco, perdón, un poco de lo que se trataba el resumen de este estudio. ¿Sí? Ya, bueno, este estudio, bueno, el principal método fue fueron estudiados, como quien dice, ¿no? Sí, y recopilados varios estudios relevantes acerca del tema en bases online y para sacar los resultados y compararlos, ¿no? Pues, Solamente dime el título, de qué se trataba. Nunca se olviden siempre de partir del título, porque básicamente ya en el título podemos identificar un poco el tipo de diseño, ¿no? Siempre identificar con claridad el título para que no obviamente nos oriente y sepamos de qué se trata el tema. Ok, entonces en este estudio, ¿qué trataban de, cuál era el título de este estudio? es el efecto de la terapia de estatina en la progresión de la Arteriosclerosis coronaria, muy bien, ¿no es cierto? Entonces eso ya por ahí ya nos va orientando que estamos hablando justamente o que quiere saber el efecto, ¿no es cierto?, de un tratamiento, en este caso de las estatinas, para saber cómo va progresando, en este caso, la arteriosclerosis, ¿no es cierto? Listo, ¿qué más? Ahora sí continúa, por favor, Santiago. Ya, entonces, básicamente esto de que el estudio se basó en el, ¿cómo se dice? Research en español, bueno, se me fue la nombre. La investigación. Sí, bueno, la investigación se basó en todo esto, en la recopilación de varios estudios de bases online, entonces esto ya nos dice básicamente que es un estudio de metaanálisis. Ya. Nos dice primero ahí solamente una corrección. Bueno, termina y luego te digo qué. Luego decimos qué dice. Ok, termina. Continúa, por favor, Santiago. Finalmente también, o sea, en la conclusión nos dice, nuestro metaanálisis demostró que la terapia de estatina, bueno, ahí dice metaanálisis, así que ese es en lo que nos basamos básicamente. Y bueno, con el título también nos da a entender que son varios estudios, o sea, que recopilaron varios estudios clínicos y de ahí se obtuvieron, ¿no?, los resultados y de ahí sacaron las comparaciones. Ya, ok. Ese fue mi error por ponerles metaanálisis y dejar la palabra metaanálisis. Y no pueden identificar bien. A ver, de acuerdo, sí, la respuesta es correcta, ¿no es cierto? Corresponde a 1A porque el nivel de evidencia 1A es una revisión sistemática con ensayos clínicos controlados, ¿no es cierto? Y con asignación aleatoria.
Entonces, eso es lo primero que debemos recordar en relación al nivel de evidencia 1A y al grado de recomendación A. Sin embargo, sí es importante que identifiquemos de nuevo con claridad de qué tipo de diseño se trata, ¿no es cierto? Antes del metaanálisis, ¿no es cierto? Por supuesto que al final nos dice que se realizó el metaanálisis. Sin embargo, lo primero que tenemos justamente que identificar, ¿no es cierto?, es en los métodos, justamente se refiere a que se hizo una búsqueda cuidadosa de las bases de datos electrónicas, lo que mencionaba Santiago, en línea para todos los estudios relevantes, ¿sí? Y ahí ya nos está hablando entonces que justamente se hizo una búsqueda exhaustiva, ¿no es cierto? Vamos a tener de todos los ensayos clínicos y por otro lado, también nos va a decir que en parte de los resultados que se analizaron 17 estudios con alrededor de 1,701 pacientes. Entonces, efectivamente, en donde se comparaban los valores, el volumen de la placa y la composición de la placa, ¿sí? Entonces, de ahí ya, esa es la primera parte para identificar efectivamente que se trata de una revisión sistemática y que se utilizó ensayos clínicos controlados. Eso es lo primero. Y luego el segundo, por supuesto, ya como decía Santiago, nos está hablando al respecto del análisis, ¿no es cierto? Que se hizo un metaanálisis, nos habla también que se utilizó un modelo de efectos aleatorios, ¿no es cierto? Que se hizo análisis estratificado para evaluar la influencia de la presentación clínica, la dosis y la duración con el tratamiento de estatinas y sobre los niveles de colesterol, ¿sí? Entonces, la segunda parte es justamente identificar el análisis de los datos. La primera, cómo se hizo el estudio, y la segunda, cómo se hizo el análisis de los datos. Vamos luego, no vamos a entrar ahora, a hablar del modelo de efectos aleatorios, pero sí lo vamos a tomar en cuenta para que revisemos las revisiones sistemáticas. Entonces, un poco trabajar sobre lo que les mencionaba del análisis de los datos que se realizan en una revisión sistemática, ¿sí? Básicamente es el metaanálisis, pero hay diferentes formas, diferentes estadígrafos que se van a utilizar en un metaanálisis. Ok, efectivamente, está bien. ¿Alguna duda al respecto de este estudio? Gracias, Santiago. ¿No? Entonces, que les decía, es súper importante, chicos, que para poder ustedes identificar el nivel de evidencia y el grado de recomendación, tengan claro a qué estudio corresponde, ¿sí? Voy a hacer un resumen súper cortito de los diseños, ¿no es cierto? Luego les voy a poner 2 ejemplos, nuevamente, ¿no es cierto? Para ver si